Bien, jóvenes, hoy 11 de enero del 2021. Espero que estén muy bien, que tengan un exitoso 2021. Voy a presentarles el programa. Ya les había comentado a sus compañera Paulina que ya está en el código Classroom está en el grupo. Bueno, esta materia se llama Literatura 1. Vamos a ver básicamente el análisis literario. Vamos a utilizar este libro, ahí está en la clase de en Classroom, ya se lo subí. Y nos vamos a ir a la página 16. Miren, la estructura general del libro es esta. La unidad 1 es el significado y funciones de la literatura. Unidad 2, género épico narrativo. Unidad 3, análisis del cuento. Y finalmente, análisis de la novela. Novela entendida como una obra literaria, ¿no? Porque pues también sabemos que existe la telenovela, pero la telenovela es una historia que se cuenta en la televisión. Bueno, en Classroom ahorita me sacó de la página de Classroom, pero ahí decía, ya les mostré las actividades. Están todas las actividades de las 2 semanas y está el proyecto. A ver, sobre literatura, jóvenes, a ver, ¿ustedes qué entienden por literatura? A ver, alguien que prenda su micro, ¿qué entienden por literatura? Lo que ustedes sepan, no es necesario que tengan una definición exacta. A ver, si les Un, digo yo, ajá, dime. un cuento o un libro. Ujú, un cuento, un libro. Eh, bueno, está Paulina, César Javier y Victoria. Creo que es Victoria. Bueno, entonces vamos a decir que literatura es todo aquello que está escrito, que está representado. Pero hay diferentes definiciones de literatura. Por ejemplo, en el siglo XIX, en el siglo XIX se afirmaba que literatura nada más era lo que estaba escrito, lo que habían escrito ahora sí, los grandes escritores, valga el pleonasmo. Pero ya en la modernidad, que se entiende por modernidad lo que está a principios del siglo XX, es decir, 1920, 1930, se empieza a decir que literatura no es nada más lo que escribieron los grandes autores que están en el canon universal o en el canon occidental, sino que también tiene que ver con otros escritores. Por ejemplo, en los 20 está un surgimiento en América Latina en donde se va a explorar la narrativa. Y la narrativa tiene que ver con la poesía, con la novela, con el cuento. De hecho, en 1880 en Nicaragua, Rubén Darío empieza a escribir. Él había estudiado en Francia, él era un parte de la élite, era un rico, pues, y había estudiado en Francia. Y había allá aprendido de que había diferentes formas de escribir. Y empezó a escribir en Nicaragua con una prosa muy propia. Hablaba de cisnes, hablaba de China, hablaba del Oriente y empezó un movimiento que se llamó modernismo. Pero en el resto del siglo XX van a surgir diferentes corrientes literarias y a su vez van a surgir diferentes personas que van a tratar de definir qué es literatura. Entonces, ¿qué es literatura? Literatura ya en la época actual lo vamos a definir como toda representación que hacen las personas. Entonces, si decimos que es toda representación que hacen las personas, vamos a pensar que el graffiti, que el periódico, que una marca, un libro, el cine, van a ser literatura. Así lo vamos a tomar. Es toda aquella creación del hombre, toda aquella creación del hombre donde se expresa a través del cuento, a través de la poesía, a través de toda manifestación narrativa. Ahora bien,
¿Cuáles son las funciones de la literatura? Pues las funciones van a ser, primero, representar el contexto. Una persona cuando escribe representa lo que ve a su derredor. Una persona cuando escribe lo lleva de su mente a la hoja o de su mente a la computadora, en este caso nuestro. Eso es literatura. Entonces vamos a ver que hay diferentes definiciones de literatura. Para empezar está el formalismo ruso. El formalismo ruso que habla sobre la literariedad, es decir, cuando una obra es literaria, pero ellos se basan básicamente en la vieja definición de la que era literatura, que la entendían desde los griegos. Y hay una definición de Eagleton en 1998 que dice un conjunto más o menos arbitrario de recursos, sonido, imágenes, ritmo, sintaxis, metro, rima, técnicas narrativas, concebidas como elementos literarios formales. Para ellos eso era literatura. El estructuralismo checo ya tiene otra definición. Ellos se van más bien con las funciones. Pero vamos a ver la definición de literatura desde la semiótica. ¿Por qué? Porque esta se basa en las primeras dos teorías y ya va a decir que la literatura no es nada más comunicar algo, sino que también tiene una forma. Es decir, por ejemplo, si ustedes agarran un libro, el libro ya ven que tiene introducción, tiene los textos y tiene las conclusiones y tiene su misma estructura. A ver, por acá me parece que traigo un libro. Vamos a buscarlo. Los libros tienen entonces una parte física y una parte que es intangible, que tiene que ver con la forma como la persona se expresa. Entonces, literalmente un libro es lo físico, ¿sí? La forma como está escrito el libro, las letras, el tipo de letra, todo eso tiene que ver con la forma del libro. Pero también tiene una función en la cual busca expresar algo. Es decir, una persona cuando escribe no nada más escribe por el hecho de escribir, sino que busca siempre retratar imágenes, retratar ideas. Entonces la semiótica busca, por un lado, mostrar la forma buscar la forma del libro por el libro, pero también busca mostrar la forma del contenido del libro. Entonces, ahí están tres maneras de definir literatura y nos vamos a quedar, digamos, con la última que es la semiótica. También nos habla sobre que la obra literaria en sí es un proceso comunicativo. Yo estoy hablando, tengo un mensaje, hay un proceso comunicativo, hay una estructura, hay signos, ¿ok? Y tiene un uso y una función. Por ejemplo, yo al hablar estoy comunicando, es un proceso comunicativo. Pero ustedes al leer un libro también tienen un proceso comunicativo. ¿Por qué? Porque están leyendo los pensamientos de otra persona. Entonces, hay un autor, hay un mensaje, y ustedes al leer están decodificando símbolos, porque la escritura finalmente eso es, decodificar símbolos. Si ustedes leen un libro en chino, tiene esos símbolos. Si ustedes leen un libro en ruso, tiene otros símbolos. Y si leemos en español, finalmente tiene otros símbolos. Entonces, todo lenguaje literario es a su vez un acto comunicativo, hasta el contexto, el destinatario, el mensaje, eh, quien emite el mensaje, el código, y generalmente siempre hay, digamos, un ruido. Entonces, no sé, hasta acá, jóvenes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, entonces para hoy tienen que subir la actividad 1 a Classroom, en donde ustedes van a definir literatura, van a leer estas páginas, principalmente la 16, la 17, van a sacar la definición de literatura, ¿ok? Y también sus funciones. Básicamente son tres funciones. Representar la realidad, esa es una. Y vienen otras dos. Entonces, eso es lo que ustedes van a investigar. Y ya les puse en el grupo de WhatsApp, les puse el código de Classroom para que vayan ingresando. Ya tuvimos hoy, digamos, el primer acercamiento. Yo soy su profesor de literatura y vamos a estar comunicándonos a través del correo y a través del WhatsApp. No sé, hasta acá alguna pregunta, jóvenes. Voy a dejar de grabar.
Sí, maestro, yo tengo una duda. En la actividad de Classroom tenemos que subir la definición y las funciones, ¿verdad? Pero ¿lo subimos en un archivo de Word o solo escribimos ahí como mensaje la definición y las funciones? Es muy importante, todas las actividades las van a hacer en su libreta. Todas las actividades Ah, las ok. van a hacer en su libreta. Les pido que no me copien todo el libro, todo el texto, sino que lo lean, lo que entiendan, lo van a escribir con sus propias palabras. Y puede ser breve, puede ser breve. Entonces, leen las páginas del libro, escriben en su libreta lo que entiendan, le toman foto y me lo suben a Classroom.